Bueno, buenas noches nuevamente. Buenas noches, profesor. El compañero Adolfo entonces está trabajando, está un poco ocupado. Aquí queda entonces la grabación para que él la revise. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando en la clase pasada. Empezamos con una instrucción de DML, que es la inserción de datos en las tablas, y les estaba explicando los pormenores o lo que se debe tener en cuenta para al momento de hacer una inserción. Voy a compartir en la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Todavía no, profe. Ya voy, que yo todavía no la estoy viendo, profe. Ok. Ya, ahora sí. Bueno, entonces les decía que era muy importante. Primero, cuando usted quiere hacer una inserción en una tabla, lo primero que tiene que conocer es la estructura de la tabla. Saber los campos, cuáles son los campos, cuántos son obligatorios, para que pueda trabajar la inserción sin ningún problema. Porque ayer les explicaba que hay en casos donde no hay campos obligatorios y uno puede insertar un registro solamente dándole valor a un campo. Profe, estamos viendo únicamente, o por lo menos yo no sé, no estoy viendo Heidi, sino Tim. Igualmente acá. Ok, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar entonces. Vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. Vamos a compartir entonces. Y ahora sí. Ahora sí, profe. Ok, bueno, muy bien. Entonces, les decía que al momento de hacer la inserción es importante que usted conozca la estructura de la tabla, que conozca cuáles son los campos, cuántos son los campos y qué campos son obligatorios, porque dependiendo de esa información usted puede hacer una inserción exitosa. Miren que ayer hacíamos un ejercicio que podíamos insertar un registro en una tabla solamente dándole valor a un campo. Pero cuando ya colocábamos uno de los campos que necesitaba información o un dato obligatorio, entonces ya no dejaba hacer la inserción. Lo mismo que los valores que se colocan deben ser en relación uno a uno con los campos. Hacíamos un ejercicio donde primero colocábamos el nombre, el apellido y pasábamos los valores, apellidos y nombre, y eso alteraba el registro, porque donde están los nombres quedó almacenado los apellidos y donde están los apellidos quedó almacenado el nombre. Entonces, en ese mismo orden que usted coloca los campos, así también debe colocar los valores que van a guardarse en esos campos. ¿Entendido hasta ahí esa parte? Sí, señor. Bueno, ahora les voy a explicar otra forma de insertar registros. Entonces, estamos acá en la tabla de estudiantes. Miremos los datos y esta no es la base de datos, esta es la tabla. Vamos a mirar acá en estudiantes. Aquí estamos trabajando sobre esta tabla. Entonces, vamos a ingresar un registro. Sí, esta es nuestra tabla. Y habíamos dicho que algunos no permitían nulos, que eran los nombres y los apellidos. Correcto, así está muy bien. Vamos entonces a abrir una nueva consulta, es decir, en la línea de comando, y vamos a trabajar entonces esa inserción. Primero les voy a hacer una demostración y después
ustedes la hacen. Entonces, voy a ingresar datos en la tabla de estudiantes. Ese es mi comando, insert intro. Después sigue el nombre de la tabla y después siguen los valores que yo quiero ingresar. Los campos, perdón. Si usted no coloca los campos, no especifica los campos, es porque usted está asumiendo que le debe ingresar valor a todos los campos. Pero si solamente quiere ingresar a alguno de los campos, entonces usted tiene que especificarlo acá, en esta parte. Vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle los valores que vamos a almacenar en esos campos. Pongamos que sea lo siguiente. El número 100, comilla simple. Recuerden que los valores van separados por coma. Lo que es bachar se pasa entre comillas simple y lo que es numérico se pasa normal, sin comillas simple. Entonces, vamos a colocar un dato acá en nombres y vamos a colocar acá un dato en apellido. Entonces, vamos a insertar estos valores y ejecutamos. Y ahí observamos, refrescamos y ahí observan que tenemos la información. Me permitió hacer eso porque los demás campos permiten nulo. Voy a seguir haciendo la instrucción. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiarle, solamente le voy a cambiar el valor. Para que como es una llave primaria no tenga problema, ¿verdad? Ustedes me lo aceptan. Vamos a ejecutar. Voy a volver a ejecutar. Voy a volver a ejecutar. Listo. Muy bien. Entonces, si vamos a consultar los datos de la tabla, pueden observar que tiene 4 registros. Así como tiene 4 registros, puede tener 5, 10, 20, 100, 5.000, 200.000, 300.000, el número que ustedes consideren. Entonces, la otra forma de hacer una inserción en una tabla es con datos que provengan de otra tabla o de una consulta. Pero esa consulta va a tener, debe estar estructurada de forma que los datos que se van a pasar sean correspondientes a la estructura de la tabla. Me explico. Yo voy a colocar acá una tabla, voy a crear una tabla que se va a llamar aquí prueba, una tabla que se va a llamar aquí paso. Paso. Entonces le voy a agregar un campo que se va a llamar código y es entero. Y le voy a colocar un campo que se llama nombres. Voy a colocar otro que se llama apellidos. Este ejercicio lo estoy haciendo sin tener la norma que estamos trabajando, que primero, bueno, vamos a hacerlo entonces, para que no se nos pierda la disciplina. Entonces, paz código, después de paz código, seguimos con nombres, y aquí vamos a colocarle el otro que sería paz apellido. Y nombres es de bachar. Y acá apellidos también es bachar. Entonces supongamos que yo tengo esta tablita. Esta tablita la tengo yo acá para cualquier situación y porque así lo requiere, por decir algo, mi modelo. Entonces tengo una tablita que tiene estos 3 campos. Pero resulta que esta tablita yo la quiero llenar con los datos que tiene la tabla de estudiante, con estos códigos y estos nombres y estos apellidos. Yo quiero pasar esta información que tengo en esta tabla de estudiantes
con estos 3 campos solamente para la tabla de paso. Entonces vamos a hacer una consultica, ¿verdad? Que nos permita hacer eso. Entonces, vamos a hacer insert. Pero vamos a hacer una consulta. Vamos a seleccionar de la tabla de estudiante. Cuando yo le coloco un alias a la tabla de estudiantes, ¿verdad? Esa A que coloqué ahí es un alias a la tabla de estudiantes. Es para no tener que volver a copiar la tabla de estudiantes si me tocase hacerlo, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo consultas de varias tablas que nos toca cualificar. Eso lo explicaré más adelante. Entonces, yo digito la letra A y digito el signo punto y miren que me salen enseguida los campos que tiene esa tabla. Entonces, vamos a recuperar este señor. Vamos a recuperar los nombres y vamos a recuperar los apellidos. Eso es lo que vamos a hacer en esa consulta. Entonces, selecciono lo que escribí, ¿cierto? Y aquí le digo ejecutar selección. Y miren que me trae la información de la tabla de estudiantes, pero únicamente las columnas que yo quiero. Eso se llama una proyección, ¿verdad? Esto es una proyección. Y como no tiene cláusula where, entonces me está trayendo todo el conjunto como tal. Una tabla es un conjunto de datos. Entonces, como esta consulta es la que yo necesito pasar allá, para no tener que volver a digitar lo mismo que hice acá, inserito en la tabla de paso, entonces miren lo que voy a hacer. Aquí arribita le voy a colocar esta instrucción. Le voy a colocar el insert en la tabla de paso, ¿verdad? Pero le voy a dejar este select que está ahí y voy a ejecutar, hacer toda la instrucción y la voy a ejecutar selección. Entonces, miren que ya ejecuté esta instrucción. Entonces, me voy a la tabla de paso a verificar qué datos tengo. Y miren que ya están los datos acá. O sea, que los pasó con una sola instrucción, pasé los 4 registros. Es decir, no me tocó hacer una por una. ¿Se entendió eso? Sí, señor. Es una forma de hacer, de insertar registros en tabla. Hacer una selección de lo que yo quiero de otra tabla y pasarlo para otra. ¿Para qué sirve eso? Sirve para muchas cosas. Que a veces no quiere trabajar sino hacer un procedimiento, quiere probar un procedimiento, quiere hacer, por decir algo, que cuando sucede un evento en una tabla, inserte registros en otra tabla. Usted dependiendo la oportunidad que tenga, usted puede aplicar esto. Ahora, la inserción también se puede hacer desde archivos planos, es decir, desde archivos separados por coma o por punto y coma, se pueden ingresar registros a las tablas acá en MySQL o en cualquier motor de base de datos. Quiero que ustedes hagan el ejercicio. Ya ustedes tienen los datos en las tablas de apellido porque ustedes quedaron con en las tablas porque tenía el compromiso de ingresar los registros. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a crear una tablita que se llame paso, pero le van a colocar los campos que ustedes consideren. Por ejemplo, en el caso de Alexa, puede hacer esta misma, que tenga código, nombre y apellido. Y en el caso de Linda, puede trabajar una de sus tablas, la que tiene de camioneros, y puede coger algunos campitos de ahí y puede pasarlos a la tabla, que en este caso se va a llamar paso. Lo que va a cambiar en ustedes es la estructura de los campos. Háganlo, por favor. Profe, pero con la tabla camionero también puedo coger código, nombre y apellido porque igual los tiene también.
Ah, bueno, también importa. Entonces, haga la tabla suya a paso y le coloca los mismos 3 campitos, ¿cierto? Código, nombre y apellido. Y allá, por ejemplo, Alexa trabaja con la tabla de estudiante. Háganlo, por favor, y les voy a mostrar cómo es la consulta. Bueno, profe. La consulta es de esta manera. Aquí está la consulta en pantalla. Háganlo y me dicen cómo le fue y continuamos entonces con otras instrucciones. Bueno, ya regálenos unos 10 minutos. Si quiere, comparte la pantalla alguna de las dos para que nos muestre qué está haciendo. Y si tienen algún inconveniente, pues inmediatamente lo corregimos. ¿Quién quiere compartir la pantalla, Linda o Alexa? Ninguna. Profe, si quiere yo la comparto. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir la mía y comparta la suya, Linda. Muy bien. Después Alexa lo hace en el otro ejercicio. Camilo, hazme un favor, la Beto. Vamos. No, profe, acá pidiendo un favor. Bueno. Están viendo mi escritorio. Sí, estamos viendo tu pantalla. Sí. En el caso de Adolfo lo puede hacer con los clientes. Código y no sé qué otro campo tiene, creo que tiene razón social y de pronto tiene dirección. En el caso de esto. Profe, si es así. Ya ahí no tienes que colocarle los campos porque paréntesis, ¿no? le vas a pasar a todos los, ojo, el punto y coma no va ahí, Linda. Ya voy. Ahora sí. Dale enter y le vas a decir select y Camionero. exacto. Le falta la T a select, termina en T. Fíjate que no se colocó en azul rey. Todo lo que se coloque en azul rey, recuerden que les dije, es una palabrita reservada. Exacto, ahora sí. Pero ojo, antes de camioneros necesita la palabra, la cláusula from. From que significa desde la tabla, ¿cierto? Dale enter para que vaya, para que quede la consulta organizadita. El from que quede en la tercera línea. El from. Voy, profe, que es que se me perdió el puntero de esto y no sé ni siquiera dónde estoy. Bueno, ok.
Entonces ahora a camionero colócale un alias de C. Que sea la letra C, que sea el alias de camionero. Dale espacio y eso. Y ahora ya te vas al select y digita C y presionas el punto para que te salgan los campitos. Correcto, muy bien. Entonces, Sería aquí. exacto. Can ID, coma, C punto, C, O, que no es A, es C. C punto, nombres, coma, C punto, apellidos. Muy bien. Ahora ejecute esa instrucción. No se le olvide colocarle punto y coma al final de la instrucción. Pero ahí no va a punto y coma. Punto y coma va acá. Exacto. Ah, ya apareció el cosito ese. Bueno, y ejecutamos la instrucción. Ojo, esa no, ahí no va a sacar error. Porque, bueno, solamente hizo la selección. Ok. Ahora haga la inserción. Mire que solamente seleccionó hasta el select. Ahora sí. Pero dice que no existe. Entonces mire a ver qué pasó con cómo se llama la tabla. Camionero. Está diciendo que la tabla pasa como si no lo hubiese creado, la tabla. Ya voy, profe. Ah, que no le di guardar. Bueno, muy bien. Por eso fue. Y ahora sí la anexó. Bueno, entonces ahora vuelva a ejecutar la Ahora sí le instrucción. voy a ejecutar. Ahora vaya a la tabla paso, vean donde dice datos. Datos. Aquí está. Ok. Y se dio cuenta que ya lo insertó. No tuvo usted que estar digitándolos de uno en uno. Sí, señor. Bueno, entonces, esas instrucciones de SQL de inserción son las que después vamos a utilizar, ya sea en procedimientos almacenados en la base de datos, o bien sea que usted lo utilice directamente allá embebidas en el lenguaje de programación PHP, Java, Visual Basic, en el lenguaje de programación que usted esté trabajando. ¿Entendido eso, Alexa? Sí, profe. Usted Profe, también. sí, yo le iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que aquí yo estaba ingresando los míos de los que nos dejó de ayer, pero Ajá. no me los deja como, o sea, no me los guarda, o sea, no me Bueno, cambia los datos. bueno, entonces, Linda, deje de compartir Listo, su profe. pantalla y que la comparta Alexa para mirar cuál es la situación. Listo, ya la voy a compartir. Listo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ya. Bueno, cuéntenos qué es lo que sucede, digo. sí, lo que pasa es que estoy intentando colocar los datos. Ya voy. Ya los datos los tiene. Sí, pero esos fueron los que yo puse manuales. Ajá. Entonces yo lo estoy cambiando para que me queden así como me quedó, como lo hicimos ayer con el código. Es de Alexa y es de Linda, que esto lo hicimos ayer. Ajá. Pero entonces estoy intentando crear uno, cambiarlo, pero no me permite, no me lo guarda. ¿No? O sea, al momento me salió como un error. Bueno, entonces dígame qué es lo que está haciendo que le provoca el error. Muestre. ¿Qué es lo que está haciendo que le provoca error? Vamos a ver. Esto fue lo que aquí estaba haciendo. Entonces estaba intentando crear el otro, que es de aquí, iba a intentar hacer este de Adolfo.
Sí me están viendo. Sí, claro, te estamos viendo. Sí. Ajá. Entonces, no, al momento de yo ejecutarlo, ay, perdón, espera que no lo seleccione. Alexa, pero es que mira que le estás poniendo el código 200 y el código 200 ya lo tienes allá a mi nombre. Ya. Búscate datos. Mira que al final está el Sí, 200. es en el 104, sí, tienes toda la razón. Ah, bueno. ¿Ya encontré por qué? Sí, pues, ya va. Quiero cambiarle como el dato, porque como ya los tengo, quiero cambiarle los datos para que no crear más, sino que dejar los mismos. Bueno, Exactamente, sí, ese era el error que tenía, profe, sí. Ya eso bueno. era lo que estaba. Y estaba intentando guardar hace rato, pero no había podido guardar. Bueno, y entonces muéstrame ahora lo que hiciste en la tabla de pasos. Ya voy, ya le muestro enseguida. Pero y guardo esto. Ahí no te va, eso no te va a No, ejecutar, porque mira que estás tomando las dos instrucciones. Tienes que ejecutar una solita. No me Y ahí también te saca error porque otra vez cogiste de 104. Ahora sí, exacto. Seleccione. Ahora sí, miren, miren dónde está la pestaña de datos. Actualice y ahí. sí, ya. Sí, ya me sé. Bueno, Sí, esa era la equivocación. Aquí en datos sí yo iba a hacerlo. ahora entonces muestra lo de código de paso. Ah, aún no lo has hecho. Bueno, No, hazlo. ya lo voy a. Ya lo voy a conseguir. Ya lo hago enseguida. Aquí es select. Sería es. Mire. ¿Sí me están viendo? Hola. Ah, sí. sí, Alexa. En el inserinto te hace falta el nombre de la tabla. Ah, sí. Le falta la S, termina en S. Si no se pone fucsia, está mal escrito. Me está Ahora sí. mal escrito. No, este no va aquí así. Me equivoqué. Aquí es esto. Y Alexa, pero ahí no tienes que poner eso, mija. Sí, o sea, si ella se sabe los nombres, los puede colocar directamente. Si ella se sabe los nombres. Lo que yo dije de Dalia es para ayuda para que usted, si no se sabe los nombres, se puede orientar ahí, que el mismo editor le va sacando los nombres de los campos.
Mm, Denle enter, por favor, ahí. Y ahora coloca from. Que sí, que no me sé. Y le Es el coloca nombre de, tabla. el nombre, Sería sí. estudiante. Entonces a veces uno copia y no se sabe el nombre de los campos. Entonces, si se sabe el nombre de los campos, pues magnífico. Ejecute eso, por favor. Mire que ahí le salió ya un error. ¿Por qué? Porque Sí. de pronto Está mal él escrito el nombre. exacto. de Y por- cuando le colocas el ya, alias, él mismo te los va dando los datos. Ajá. está en apellido, en mayúsculas, No, Vanessa. Está en plural, en plural. Le falta la S. está en plural. Sí, está Oh, en plural. No, ya voy. Vamos a ver si es por la mayúscula. no, no, no. La mayúscula no tiene nada que ver. No, No. nombres, apellidos. Ejecútelo, tranquila, ejecútelo. Ejecútelo. Ujú. Un momentico ahí. Dice que vamos a mirar entonces en la tabla de paso. Mire la tabla de paso qué estructura tiene. La tabla de paso. No, esa es el estudiante. Este dato, sí, ya. Exacto. Mire la estructura. No, mire la Ya estructura. voy. Ujú. Mire la estructura. Díganme, Paso. haga clic en la pestaña que dice tabla pasos. Ujú, sí, aquí. La tabla. No, pero a eso, ahí. Mire eso, mire eso, mire eso. Ujú. ¿Qué Salvo de que los nuevo? nombres, ¿Qué? por los nombres que no están en plural como están. No, 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 no. No tiene, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que usted le dejó entero. Y resulta Sí, que usted le sí, está tienes tratando. razón. En código está Marchar. bien. No, en código no. El código está bien, ¿no? El código está bien que es entero. Es el nombre y el apellido, Alexa, que tiene que cambiarse a Barchar. Exacto. Los nombres y Sí, los sí, apellidos exacto. son los que. Todos esos errorcitos le sirven para aprendizaje. Guarde. Y ahora sí, vuelva a ejecutar la consulta. Ahora muestre los datos. Ahora sí. Y ahí sí tiene los datos, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Ojo, entonces ya saben, podemos ingresar datos de una tabla hacia otra. Bueno, vamos entonces ahora, en el día de hoy, Tengo que compartir. sí, ya de compartir. Yo voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahora vamos a continuar con otra instrucción de manipulación de datos que es la que nos permite actualizar los datos. Actualizar. Entonces voy a revisar la tabla de estudiante. La tabla de estudiante tiene estos datos. Entonces, yo quiero que el 200 no sea Freddy Omar Moreno Garay, que el 300 no sea Freddy Omar Moreno Garay y que el 400 no sea Freddy Omar Moreno Garay. Sino que aquí vamos a cambiar estos nombres, ¿verdad? Y los apellidos. Entonces, vamos a la consulta que estamos trabajando. Y voy a hacer la instrucción. Entonces, la actualización se hace con la sentencia update. Después de la sentencia update, sigue el nombre de la tabla. ¿Qué tabla vamos a? La tabla de estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a actualizar? Para actualizar se utiliza la cláusula C.
Y aquí vamos a colocar el nombre de los campos que queremos actualizar. Entonces los campos son el campo nombres y ese campo lo vamos a cambiar por Alexa. Al mismo tiempo queremos que nos cambie simultáneamente, pues que nos haga el cambio. Alexa Espinosa. Ok. Pero si yo hago eso, ¿verdad? Vamos a hacer, cuando uno va a hacer una actualización o va a hacer un borrado, entonces uno primero se puede curar en salud de la siguiente manera. Vamos a hacerle una copiecita a la tabla de estudiantes, porque si de pronto la embarramos, ¿verdad? Ahí tenemos de dónde recuperar la información. Entonces, para hacer eso, una copiecita de la tabla, vamos a hacer el comando create table. Y ahí vamos a decirle que esta tabla de estudiantes, vamos a ponerle una rayita abajo, que sea la tablita vieja, estudiante all. Y le vamos a decir que es una selección de todo lo que tiene la tabla de estudiante. Y voy a ejecutar esta instrucción. Al ejecutar esta instrucción, miren lo que sucede. Actualizo mi base de datos y actualizarla. Y por aquí apareció una nueva tabla, ¿verdad? Esta nueva tabla fue la que yo le dije, hombre, esta va a ser una copiecita donde voy a guardar la información. Si yo miro los datos de esa tabla, miren la información que tengo, es exactamente igual a la que tiene la tabla de estudiante. Lo que hice fue hacer una copia. O si algo me pasa, ya tengo la información guardada. Entonces, vamos nuevamente a la consulta. Y voy a hacer esta actualización. Miren, si yo hago esta actualización, voy a seleccionar esto. Yo hago esta actualización, ejecuto la selección, le decimos que sí, y miren lo que sucede con los datos de la tabla de estudiantes. Estamos en la tabla estudiante, actualizarla. Miren lo que sucedió ahí. ¿Qué sucedió ahí? Cuéntenme. ¿Qué pueden darse cuenta ustedes? Que se cambiaron los datos, los nombres, que cambiaron los nombres, que cambió el nombre y el apellido. Pero a todos los registros. Ajá, a todos. Pero eso no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos sí. que a Alexa solamente se le colocara 200. Exactamente. Entonces ahí la embarramos, ¿verdad? Entonces, como la embarramos, ay, ¿y cómo se llamaba el 100? Y eso que solamente hay 4. ¿Qué tal que hubiesen 5,000? ¿Verdad? Nos metemos en un problema. Entonces, vamos a recuperar la información que teníamos. Entonces, para recuperar la información que teníamos, como ya la tengo en la otra tablita, vamos a hacer primero de la siguiente manera. Vamos a borrar, con el comando delete, vamos a borrar lo que hay en la tabla de estudiantes. Pero entonces, este comando delete aquí funciona con un from, así. Vamos a borrar todos los datos. Los borramos. Ejecutamos esta selección y borramos. Vamos a la tabla de estudiantes, los datos, y ya no tenemos nada, ¿verdad? Pero como los tengo en la otra tablita, voy a hacer una recuperación, ¿verdad? De lo que está en la otra tabla. Entonces, miren qué importante es tener una copiecita de los datos. Yo le digo que me inserte todo lo que está
en la tabla que se llama estudiante Olf. Entonces, selecciono y ejecuto. Me voy para datos, refresco y ya tengo lo que tenía anteriormente. Ya me salvé, ¿cierto? Ahora sí voy a hacer lo que iba a hacer. Donde está el 200 voy a colocar Alexa Espinosa. Donde está el 300 voy a colocar Linda Ochoa. Y donde está el 400 voy a colocar Adolfo Miranda. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer. Pues, hacemos el update. Vamos a actualizar la tabla estudiante. Cláusula C. Colocar acá, no. Acá, bueno. Acá. Espinosa, pero entonces yo le voy a decir que es el que tiene este campito igual al 200. Es el que necesitamos, ¿verdad? Que el 200 se convierta en eso. Entonces, sí, señor. El 200 se va a convertir en eso. Ejecutamos, vamos a los datos, actualizamos y ya el 200 se convirtió en eso. ¿Cierto? Ahora vamos a hacerlo con el 300. Vamos a hacerlo con el 300. Entonces lo que hago es que cambio aquí por Linda. Tocamos el apellido. Y ya no es el 200, sino que va a ser el 300. Entonces selecciono, ejecuto. Ahora voy a colocar acá, cambio el nombre por Adolfo, un apellido, coloco Miranda. ¿Puede colocar los dos apellidos? Sí, mire, vamos a colocarlo aquí. Adolfo Miranda, ¿qué? González. Entonces agregamos González, no hay problema. Y ya no es 300, sino que es el 400. Entonces, seleccionamos, ejecutamos selección, nos vamos a los datos y ya quedó todo arreglado. ¿Okay? Es una forma de hacer la actualización. Normalmente eso que hice lo hice adrede para que ustedes vieran el proceso de actualización, pero eso normalmente no pasa. Uno puede actualizar una dirección, ¿verdad? Aquí una dirección, un teléfono, pero lo que es nombre y apellido normalmente son datos que son permanecen en el tiempo. Muy difícil que ahora, por ejemplo, la persona, a no ser que la persona se cambió el nombre, ¿cierto? Fue a la registraduría, hizo su cambio de nombre y hay que cambiarle el nombre acá. Bueno, pero el documento seguirá siendo el mismo. Entonces, es una forma de hacer la actualización. Entonces, como ustedes no tienen datos repetidos, entonces ahora, Linda, compárteme tu pantalla y yo te digo qué datos vas a actualizar para que usted lo actualice. Y después lo hace Alexa. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para que la comparta Linda. Yo le digo, Linda, actualíceme este. Ya la pueden ver. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, ya estaba copiando. Yo no la veo todavía. No la ves todavía, ya, Ya, la ya. estoy viendo acá. Sí, ya, ya. Ojo, ¿Ya? primero hay que hacer la copia. Ah, ya la estabas haciendo. Perfecto, muy Sí, bien. profe. Ya lo hizo. Bueno, perfecto. Bueno, Ya voy que... ya. Pero no me aparece acá, profe. Yo creo que Ah, yo la porque ejecuté ya. actualiza. Dale donde dice la base de datos envíos. Hazle clic donde dice envíos.
En la base de datos como tal. No en la tabla, sino en la base de datos. Ah, la base de datos. Ujú. Sí, dale ahí a actualizar. Ahora vuelve a abrirla. Y ya, y ahora sí apareció. Ok, perfecto, muy bien. Aquí está. Bueno, ya tienes la copiecita, ¿cierto? Sí, señor. Ahora actualiza lo que Entonces, muéstrame los datos de la tabla camionero, ya. los datos, esa es la estructura. Sí, Muéstrame ya, los. ya. Aquí está. Bueno, entonces actualiza, actualiza por decir algo, actualiza el salario. Actualiza el salario y le vas a colocar 1 millón. Actualiza el Un salario. millón. Entonces aquí sería acá, salario igual a un millón. Dele punto y coma y ejecute esa instrucción. Dígale que sí. Ahora mire a ver los datos de la tabla de camionero. Actualice, Los actualizó todo. los actualizó todo. Entonces tú no querías eso, ¿cierto? No. Entonces ahí es donde ahora hazte el proceso para que sepan cómo hacerlo. Borra los registros de la tabla de camioneros y luego los recuperas de la tabla que hiciste en la copia. Para que sepan cómo hacer eso. Pero eso no lo van a usar ustedes, sino eso es una forma de cómo recuperar los datos. Cuando ya uno trabaja con esto, pues uno hace la copia por precaución. Tienes que repetir ¿Cómo lo elimino, profe? con el comando delete, o delete, delete. Pero ojo, no es el update, borre el update y deje el delete solo, eso. Delete, después sigue from. Y ahora sí el nombre de la tabla. No, camionero. Punto y coma y ejecuta esa instrucción. Dígale que sí y consulte los datos ahora. Ah, ahí hay un problema, que no Que lo hay puede llave borrar, foránea. no lo puede borrar porque tiene unos registros hijos. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No importa, vamos a hacerlo entonces sobre la tabla vamos a actualizar entonces, ¿De qué cámbiale, provincia está no, sin llave? no, tranquila, tranquila. Ujú. En ese campo, en ese caso, tú tenías todos los registros en 800.000. Cámbiale el 1 millón por 800.000. Y ejecuta la instrucción. Ahora dígale que sí. Y consulte los datos. Actualice. Ahora vamos a cambiar. El que tiene código 12, que es Pedro Pérez, vamos a cambiarlo por 1 millón solamente. O sea, están ahí. Ahí donde estabas, dale decodificador, no tienes que hacer más nada. Entonces ahí Where? tiene que colocarle where, el ID, no sé cómo es, tiene can ID, parece, igual a 12. Tienen que cambiar el valor de 800.000 y tienen que quitar el punto y coma del lado 800.000.
Ponerlo acá. Le coloco 1.000.000 ahí. Ahora ejecuta esa instrucción. Ahora vaya a los datos, refresque la tabla Y listo. y ahí hay uno solito con 1.000.000, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. entonces, cuando ustedes hacen la actualización, pásese para la consulta, por favor. Cuando ustedes no le incluyen el web a las consultas de update, las consultas no, a mí no me gusta utilizar ese nombre de consulta porque consulta, bueno, acá lo llaman así, pero esto es una actualización. Cuando usted a la actualización no le coloca el web, por eso es que le saca el mensaje ese de prevención. Que el mensaje de prevención lo que indica es que como la sentencia update o la sentencia delete, cuando use el delete, no le coloca cláusula where, eso tiene repercusiones que se le van a actualizar todos los registros o va a borrar todos los registros. Entonces, por eso es que le saca ¿Por dónde apagaron el decodificador? ese warning, le saca como Préndelo allá, en el le, propio decodificador. le saca como esa información para que el usuario se una alerta, le dice, epa, ¿esto qué es? Entonces se detiene y lee y le dice, ojo, vas a actualizar todos los registros. Si usted está seguro, le dice que sí, si no, puede devolver la instrucción. Cuando se va la luz o se apagan desde allá del botón, tienen que prenderlo por el botón, si no, no prende. Bueno, O prenderlo 2 veces. bueno, Linda, está dando clase de decodificador. Bueno, entonces, ahora, Espérate. Linda, deje de compartir su pantalla y que Alexa nos muestre qué hizo ella ya. Yo estoy haciendo. Ya- ¿Ya hizo? Muéstrenos. A ver No, qué estoy hizo. haciendo, estoy escribiendo, estoy viendo. Ahora me Compa- pueden ver. Comparta la pantalla, no se preocupe. Ya, ya. Ahí pueden ver. Sí, ahí estamos viendo. Sí. Sí, ya estoy viendo. Yo apenas iba a escribir. Pero mira lo que estás haciendo. Vas a crear Sí, otra porque. vez una tabla que se llama estudiante. Ah, Eso no te lo va a aceptar. Recuerda, rayita abajo, all. All significa anterior. Entonces, ya ahí la puedo crear. exacto, ya ahí ahí sí la pude crear. Con eso, ¿qué hace? Le hace una copiecita La a los copia, datos. sí. Ejecute la selección. ¿Qué dice? Un momentico. Ah, lo que pasa fue que en la selección, vuelve a seleccionar, dale a aceptar y vuelve a seleccionar bien y ejecutar la selección. Pero un momentico, Alexa, un momentico. Profe, no le Sí. hace Lo que falta pasa es punto y que coma. le falta no, le falta, después del Falta cele, tiene que colocarle asterisco, después del cele. Espacio, asterisco. Dele enter ahí. Y ahí le falta el front. Correcto. Y el punto Y y el coma punto y para que coma. se vaya acostumbrando. Aquí. Colócale punto y coma, exacto. Y ahora sí selecciona y ejecuta. Ese punto y coma es bueno que se acostumbre a colocarlo porque cuando vayan a trabajar con Oracle, en comando, y cuando vayan a colocar la sentencia en el lenguaje de programación, también tienen que colocarle punto y coma. Y ahí termina la. Listo. Ahora entonces, muéstrame la tabla de estudiantes, por favor. La tabla La de tabla. estudiantes. Sí, muéstrame los datos de la tabla. Esa, exacto, esa, bueno. No, los datos, los datos. Los datos. Ok. Entonces, te va a actualizar el teléfono de Adolfo Miranda, pero Adolfo, el que tiene el código 104. Ujú.
Pásese para la consulta entonces y actualíceme el código de Adolfo Miranda, el que tiene el código 104. Entonces, miren la importancia que tiene la llave primaria, ¿verdad? Porque nos permite identificar mediante ese campito a quién le puedo hacer una actualización, a quién le puedo hacer, a quién puedo borrar. Porque ese código 104 solamente pertenece a un estudiante. Por eso es de gran importancia esa llave primaria. Porque esa llave primaria es la que distingue inequívocamente un registro de los demás que existen en una tabla. ¿Se entendió ese concepto? Sí, señor. O, mire lo que está haciendo. Ujú. Está actualizando, pero ¿qué va a actualizar? El El teléfono. teléfono. Pero te faltó Ujú. la cláusula anterior a eso, que es la cláusula Ah, sí. El set. set. Set significa es de configurar, ¿cierto? Setting. Setting, configuración. Y acá set es diciéndole, actualíceme este campo. Lo signo igual. Y como es un carácter, hay que pasar los datos, entre comillas, simples. Aquí. Recuerden, cuando vamos a actualizar caracteres o a ingresar datos en campo de caracteres, se pasan entre comillas simples. Cuando son numéricos, Cuando son numéricos, Quedan sin nada. se pasan normales, sin los caracteres. entonces este es numérico, entonces se pasa normal también. Pero el teléfono no es numérico, el teléfono es bachar. Recuerde que usted no multiplica Sí. teléfono, ni suma teléfono, ni divide teléfono. Lo numérico es para aquello que datos que se van a hacer operaciones aritméticas. Ahí muy bien, cierto. Ahora te falta el where. En esa línea te falta el where. Recuerda que es 104, entonces es ID. Después es igual, ¿verdad? Igual, sí, a 104. Punto y coma. Lleve como. Ajá. Y seleccionamos esa instrucción y la ejecutamos. Revisamos los datos ahora. Actualizamos. ¿Sí lo hizo? No pasó nada. No pasó nada. No. Pero actualice Es el los datos. 104. Actualice los datos. Vuelva a Ya la acá me lo consulta. aceptó. Vuelva a la consulta. Ah, ojo, mire. Aquí estoy. Hágale nuevamente. Ejecute la Ujú. selección. Vea los datos. Nada. Entonces, muéstrame una cosa. Muéstrame la tabla de estudiantes. Estudiantes. Bueno. Ahora muéstrame la consulta. ¿Cuántos números colocó usted ahí? Del 1 al 10. 0 son 10. Tiene campo 10, ¿cierto? Estudiante. Ahora, muéstrame ahora entonces la tabla para ver cómo es el campo, si es así, si está bien escrito. Si no estuviera bien escrito, hubiera sacado un error. Dale. Está bien escrito. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Hazte clic
donde dice academia, por favor, en la base de datos. Sí. Dale a actualizar. Ahora muéstrame la tabla de estudiantes. Los datos. O sea, solamente me cambió Adolfo. En Sí, sí sí. solamente, o sea, no me los cambió todo. Sí, pero es Solamente que solamente porque por el tú que le te la dijiste, dando para Ah, cambiar. porque tú le dijiste que te que me actualizara cambiara, sí, sí. el 104, ¿ya? Y Exacto. normalmente es lo que se hace, ¿no? Se actualiza de a registro. Sí, Hay ya. ocasiones en que uno puede actualizar, por decir algo, muchos registros. Depende de la necesidad que usted tenga, entonces así hace usted la actualización. Puede actualizar un registro o varios registros. Y puede actualizar un campo o varios campos. Entonces ahora yo quiero que a ese mismo registro 104, donde dice Adolfo, le coloque los dos nombres de Adolfo, y donde dice dirección, no le coloque conocida, sino coloca una dirección. Entonces, aquí. Modifica esa misma que tienes ahí. Ujú. Lo primero que vas a modificar es el nombre, ¿cierto? Entonces, entre comillas simple, ya no se va, ya no es Adolfo, sino Adolfo segundo, por decir algo. Bueno, ahora después de eso le pones una coma, después de la comilla simple, Ujú. y colocas el otro campo que quieras actualizar, el campo de dirección. Y entre comillas simple, igual, exacto, comillas simple, coloca la dirección tuya, calle tal, diagonal tal, transversal. Manzano 86, lote 12, ¿eso qué es? Pradera, ¿qué es eso? No, eso canta claro. Bueno, Ya, profe. listo, ejecútelo. Y vuelva a consultarlo. Actualice los datos. Tienes como un problema ahí en esa parte de actualización. O no estás No, presionando profe, me el actualizó botoncito. enseguida. Ya me actualizó, profe, enseguida. No, Dice Adolfo segundo Quinta. bueno, sí, ahora fue que me llegó a mí acá. Ya. Ah, Bueno, listo. Fíjense que ustedes pueden actualizar. En un registro pueden actualizar varios campos simultáneamente. O en una tabla pueden actualizar un registro o varios registros. Ya depende de la necesidad que usted tenga, así lo hace. Bueno, pregunto, ya estamos entonces en lo que tiene que ver con inserción y actualización. Ahora le voy a explicar, continúa ahí Alexa, que ahora me paso con Yolinda. Pásese para la ¿cómo, consulta, profe? pásese para la consulta. La consulta. Sí. Bueno, va a ser una nueva instrucción ahora. Ujú. La nueva instrucción dice, vamos a borrar ese registro. No nos interesa ese registro, vamos a borrarlo. Coloque la sentencia delete, delete, from, espacio, from, la tabla, se llama estudiante. Si le dice así, borra todos los registros de la tabla. Dele enter, por favor. Dele No lleva enter. punto y coma. Ojo, no, le estoy diciendo que le dé enter. Ahora coloque where. Una cosa es enter y otra cosa es que lo ejecute. Escriba where.
Sí. Where, entonces colóquele lo que tiene ahí, es ID igual a 104. Bueno. Compra a mí entonces. Ahora sí, Profe, si borra toda la línea, todo es estudiante. vamos, ejecútelo. Alexa, Hola. seleccione y ejecute. Mire los datos ahora que le pasó. Se borró todo. Lo borró todo. O sea, Se borra, borró el 104. exacto, borra el registro como tal, ¿verdad? Y ustedes en la vida real van a encontrar esas situaciones. Usted tiene que insertar, tiene que actualizar y tiene que borrar. Pero ojo, para borrar, usted tiene que saber qué es lo que va a borrar. Entonces, se puede borrar un registro o varios registros. La tabla, cuando usted inserta un registro. Cuando borra, borra un registro completo. Pero cuando actualiza, puede actualizar un campo o varios campos. De un registro o de varios registros. Pero cuando hace el borrado, borra el registro completo. La tabla sigue existiendo. Lo que usted está borrando es la información que tiene un registro en particular. Entonces, ojo con eso, con ese borrado. También hay que utilizar el where, porque si no utilizamos el where, corremos Borra el toda la riesgo tabla. de borrar toda la tabla, ¿verdad? Entonces, como ya Alexa hizo copia de estudiante, pásese para consulta, Alexa. Listo. Y vamos a quitarle el where. Le quita el where y le pone punto y coma donde dice estudiante. Le quito el where. Sí. Y póngale punto y coma en estudiante. Ahora seleccione esa instrucción y la ejecuta. Le doy sí. Pero un momentico para que lean el mensaje. Dice, su query contiene un update o un delete sin una cláusula where. Por favor, confirme que usted tiene conocimiento de lo que va a hacer. Dice, you're doing, o sea, de lo que usted va a hacer, ¿cierto? Estoy seguro, dígale que sí. Dígale que sí, por favor. Ahora, no lo podemos hacer porque tenemos registros hijos, pero si no tuviera registros hijos, se llevaba toda esa cantidad de registros. Esos delete de esas tablas así hay que tener mucha atención de no cometer esos errores, ¿ya? Pero mire que Profe, la base de datos le pone, como tiene llaves foráneas, no permite hacer ese borrado. Sí, cuénteme, ¿qué me iba a preguntar? que por qué dejó borrar entonces el código 104 si se supone que también debe tener datos en la llave foránea. Pero resulta que de pronto el 104 no tenía hijos, ¿ya? Dele a aceptar. Vamos a la tabla de los que tienen hijos en historias. Muéstreme la tabla de historia, muéstreme los datos. Mira que ahí tiene un 102. El 102 es el único que... bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a la tabla, vamos a la consulta. Vamos a la consulta, Alex. Doy. A la consulta. Bórreme el 102, Alexa, por favor. Pero me va a borrar... No, primero me... Sí. O sea, trate de borrar el 102. No, ahí en estudiante. Bórreme el 102. Tiene que agregarle where. No, ahí no, en el delete. Cuando le digo borrar, es delete.
Agréguele el word. Después de estudiante. No escucho bien. ¿Me escuchas bien? Eso. Bórreme 102. Pronto estaba aquí .com. Listo, profe. ¿Quiere ejecutar? Miren que ese es el problema, ¿cierto? Porque tiene un registro hijo en la tabla D. Pero de como historia. él trató de borrar todos y encontró ese inconveniente, por eso no deja borrar ninguno. ¿Entiendes? Sí, profe, ya. Ok, bueno. Entonces dígale aceptar. Ok. Entonces, para poder borrar ese registro, primero tenemos que ir a la tabla de historia y borrar el registro en la tabla de historia. Y ahí sí después proceder. ¿Qué ocurre? Miren esto que les voy a mostrar ahora. Vayan, pásense para la tabla de historia, por favor. Allá está la tabla de historia. Ok. Pase donde dice llave foránea. ¿Cómo, profe? Haga clic donde dice llave foránea. Miren, miren las llaves que están ahí. Hay una que tiene que ver con el código del estudiante. Y hay una columna que dice, del lado derecho dice en update y la otra dice en delete, ¿cierto? ¿Ya la había? ¿Qué Sí. dice ahí? ¿Qué valor tiene? Restring. Restrict. Entonces, donde está es ID, pásese para el restrict de ese ID, por favor. Haga clic ahí. Colócale Cascade. Listo. Y ahora entonces dígale guardar. A ver si se le activa el guardar. Ahora vamos Ya. a la consulta nuevamente. La consulta. No, pero ahora se paró. Vamos a la consulta. Listo. Pásese por la consulta y ahora vuelva a ejecutar esa instrucción. Y dígale aceptar. Actualice la base de datos. Ahora vuelva a ejecutar esa instrucción a ver qué pasa. No lo está dejando hacer. Pero dice acá que no puede borrar. Porque deben estar los dos en la misma condición. Tanto el delete como el otro. Pero eso no lo hagan nunca, por favor. Váyase a la tabla de historia nuevamente. Colóquele aceptar. Denle aceptar, por favor. Váyase a la tabla de historia. Y váyase a las llaves foráneas y colóquele nuevamente restrict. ¿Qué es lo que ocurre? Que si usted coloca eso así, mire lo que puede ocurrir. Guardo. Supongamos y guárdese. Supongamos que en la tabla de estudiante está el estudiante 102. Ese pertenece a Adolfo. Resulta que Adolfo en la tabla de historia tiene que en el 2017 tiene todas las materias del primer semestre, en el 2018 ya las de tercero, porque en el 2017 tiene primero y segundo, en el 2018 tiene tercero y cuarto, por decir algo. Y si usted coloca eso así en cascada, y usted borra el registro de Adolfo de la tabla de estudiantes, si en la tabla de historia hay 20 registros borra. Le borraría la historia académica del estudiante. Y si en otra tabla tiene registros con ese código, también los borra. Los borraría en todas las tablas donde hay hijos. Eso es peligrosísimo. Eso no se debe hacer.
Por eso es que por defecto aparece restringido, ¿ya? Porque esa es una seguridad que nos dan los motores de base de datos. Pero de pronto, por alguna situación en particular, de algo que usted quiera hacer, usted necesita hacer eso, ya usted sabe que sí lo puede hacer, ¿verdad? ¿O por qué? Porque no cuesta trabajo en ir a la tabla de historia y borrar todos los códigos que aparezcan con el 102. Y después se va para la tabla de estudiantes y borra el estudiante 102. Pero eso por seguridad no se debe hacer. Por eso se mantiene haciendo por defecto en restrict. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, profesor. Hasta el momento quedó todo claro. Bueno, entonces, para el día de mañana vamos a trabajar ya lo que tiene que ver con consultas. Entonces, vamos a empezar con consulticas, primero sencillitas, y a medida que va pasando la clasecita, vamos aumentando el nivel de las consultas. ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Excelente, Bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de mañana, con esos mismos datos que tienen ahí, vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, profe. Sí, señor. Que tienen ahí, vamos a trabajar las consultas, tanto en la base de datos que tiene Alexa, como en la que tiene Linda y como en la que tiene Adolfo. Entonces, ahí le queda la grabación a Adolfo. Bueno, bien, que tengan una feliz noche. lo Gracias, hace profe. bien. Igualmente. Chao. Chao.